los permisos. Bien, entonces, por acá pasaré a compartir pantalla. Bien, ¿quién me puede recordar, por favor, cuáles fueron los temas que vimos el día miércoles fue? El día martes. ¿Cuáles fueron los dos temas que vimos el día martes? Reporte de speech, muy bien. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el primer tema? Future Perfect Verbs. Muy bien. Entonces, para esta semana vamos a trabajar una guía para cada uno de los temas. Recuerden que son guías interactivas. Vamos a seguir trabajando en la página de Live Worksheets. Entonces, recuerden que es esta página de acá. Ustedes ya deben tener o ya tienen usuario y contraseña en esta página, ¿no? Por favor, todos me confirman si tienen usuario y contraseña de esta página. Desde aquí ya se han realizado trabajos, así que ya todos deben tener, o se supone, pero no falta el que todavía me dice que no la tiene. Entonces, cuando ustedes ingresen con su usuario y contraseña, van a encontrar ya asignadas las dos guías que vamos a trabajar esta semana. Pero antes de que ingresen a la guía como loquitos para empezar a trabajarlas, les voy a explicar en qué consiste cada guía y cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, por acá. Bien. La guía anterior que ustedes tenían asignada era esta, que era parte del primer periodo, ¿no? Las dos que van a encontrar cuando ustedes ingresen nuevamente con su usuario y contraseña va a ser esta guía de acá y esta de acá. Entonces, explico cómo se desarrolla esta primera guía. Esta primera guía se va a desarrollar basándonos en el tema de Future Perfect Verbs. Future Perfect Verbs. ¿Alguien me puede recordar cómo debemos o cómo se deben conjugar los verbos en Future Perfect o en cualquier tiempo perfecto, pasado, presente o futuro perfecto? ¿Cómo conjugamos los verbos? Pueden consultar en su cuaderno, si tienen apuntes completos, ahí lo encontrarán. Entonces, ¿cómo se conjugarán los verbos para los tiempos perfectos? Para present, past and future perfect. O como les dije la semana pasada. No, eso es para qué utilizo el tiempo gramatical, pero no cómo conjugo los verbos. Es diferente. El future perfect se utiliza para acciones que terminarán en un futuro, en una fecha determinada, en un tiempo determinado. Pero ¿cómo se debe conjugar el verbo en la oración? Y no me vayan a decir en future perfect. Entonces, espero respuestas. Eso lo vimos apenas la clase pasada, o sea que se supone que deberían acordarse, a no ser que estén con memoria de pollo. Memoria de pollo. En Past Simple. No, no en past simple. Will and have son los auxiliares, más no es la forma como se conjuga el verbo.
Eso es información que ustedes ya deben saber. Lo Told me, tienen. Dime. told me. No. Entonces, aquí Manolo ya nos dio la respuesta del will have, va con el participio pasado del verbo. Supongo que lo buscó en internet. Pero bueno, en fin, esto se supone que es información que ustedes ya tienen que conocer. Lo he repetido hasta el cansancio cuando hicimos el cuadro de resúmenes gramaticales. La semana pasada, la clase pasada que hablamos de future perfect. Muy bien, en el cuaderno, ¿sí ven que para algo sirven esos apuntes? Bien, entonces, el verbo o los verbos que nosotros trabajamos en cualquiera de los tiempos perfectos, ya sea pasado, presente o futuro, se trabaja o se conjuga en participio. Recuerden que el participio es una forma de conjugación en pasado. Entonces, este primer trabajo, esta primera guía está muy sencilla y es pura conjugación de verbos en past participle. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Muy sencillo. Cuando abren su guía, ustedes van a encontrar en la parte de abajo los verbos que deben conjugar. Esto es un crosswords, un crucigrama común y corriente, como el que ustedes encontrarían en el periódico de pronto. Entonces, funciona de la misma manera. ¿Qué debemos recordar? Que cuando nos hablan de across, nos están hablando de las palabras que se encuentran, ¿qué? ¿Vertical o horizontal? ¿A qué se referirá across? ¿Vertical o horizontal? Across. Horizontal. Horizontal con Z, ¿no? Entonces, muy bien, son las palabras que se encuentran de manera horizontal. Entonces, de izquierda a derecha las leemos. ¿Cómo lo van a desarrollar? Muy sencillo. Recuerden que yo a ustedes les había dado un recurso de una página bastante útil que se llama conjugadorreverso.net. Entonces, van a abrir la página de conjugador reverso. Entonces, por acá está, conjugadorreverso.net. Y vamos a empezar con el trabajo. Entonces, acá, bueno, no puedo cambiar de pestaña, acá. Entonces, vamos a escoger cualquiera de los verbos para hacer la prueba. Digamos que el verbo con el cual yo voy a iniciar es begin. Entonces, voy a mi página de conjugador reverso, a mi pestaña de conjugador reverso, coloco el verbo begin acá y voy donde dice past participle y voy a elegir, voy a seleccionar esa opción. Entonces, el verbo se dice begun, el past participle de begin. Begin es iniciar, ¿no? Entonces, busco el número que sería el número 5, que sería este de acá, y escribo mi verbo. Begun. Begun. Y sigo completando de la misma manera. Todos los verbos, ¿se están escuchando o no están escuchando? ¿Alguien más aparte de Rojas tiene problemas con el audio, chicos? ¿O me escuchan bien? Ok, entonces Rojas, creo que es el audio tuyo el que está fallando. Haz el intento de salir de la reunión y volver a ingresar a ver si te mejora un poco el audio, ¿listo? Que de pronto a veces funciona de esa manera. Entonces, hago exactamente el mismo proceso con todas las que son de manera horizontal y lo mismo con las que son de manera vertical, es decir, con las que están con los verbos que están en down. Entonces, por ejemplo, el verbo fly. Fly. Vengo acá, coloco el verbo fly, observo cómo se conjuga en past participle y el verbo será o se convertirá en flown.
flown. Entonces, es el número 31. Voy y busco el número 31, por acá está. Entonces, coloco la conjugación de mi verbo. Flown. De esta manera. Y cuando terminen, pues no olviden venir aquí a la parte de abajo y darle finish o terminar a su actividad. Y toman el pantallazo del puntaje que van a obtener. ¿Listo? Del puntaje que han obtenido. ¿Dudas o preguntas respecto a esa primera guía? ¿Dudas o preguntas? Súper fácil, ¿cierto? Súper fácil esta primera. Entonces, se nos complica el asunto un poquito en la segunda guía. La segunda guía ya hablamos de reported speech. Entonces, ¿quién me recuerda para qué nos sirve el reported speech? ¿Para qué sirve eso? ¿Cuándo será que utilizamos eso de reported speech? Para comunicarle a una persona lo que otra persona dijo. Muy bien. Entonces, para comunicar una información que nos han dado a nosotros, comunicársela a otra persona. Entonces, ¿cómo debemos hacer esto? Por medio de realizar cambios gramaticales o de tiempo gramatical en las oraciones que estamos empleando. Recuerden que ustedes entre los apuntes tienen una tablita que yo les di en donde les dice de tal tiempo gramatical deben pasarlo a este tiempo gramatical. Aquí en la guía, la primera hoja es básicamente una explicación de lo mismo, hasta acá. Entonces, acá tenemos esta tablita que también sería una tablita de equivalencias, por decirlo así. Entonces, si se dan cuenta, dice casi lo mismo. Que si la oración se encuentra en simple present o present simple, debo pasarla a past simple. Si se encuentra en present continuous, la paso a past continuous. De past simple a past perfect. De past continuous a past perfect continuous. De present, bueno, aquí están absolutamente todos los tiempos gramaticales. Y tenemos adicionalmente un resumen también chiquito cuando utilizamos algunos auxiliares. Que si nos dan la información con will, cuando la pasemos a reported speech, pues utilizaremos es would. Si nos dan con can la oración, pues utilizaremos could en reported speech. Si nos dan con la oración con must, pues debemos utilizar had to. Si nos dan la oración con might, pues será might. Y shall se convertirá en should. Entonces, ¿claro cómo vamos haciendo el proceso? ¿De qué tiempo a qué tiempo gramatical? Listo. Entonces, esto es básicamente eso. Y nos dan aquí al frente un ejemplo. ¿Qué deben estar súper pendientes ustedes? Vean que aquí nos dan oraciones, una oración, de hecho una sola oración, en todos los tiempos gramaticales para demostrarnos cómo es el cambio de direct speech a indirect speech. Entonces, ¿en qué se tienen que fijar ustedes y estar muy, muy atentos? Primero, en los auxiliares que están utilizando. Recuerden que en ese cuadrito de tiempos gramaticales de resumen que nosotros hicimos hace como unas 4 semanas, ahí ese cuadrito también les va a poder ayudar mucho, porque ahí ya tenemos identificados exactamente cuáles son los auxiliares de todos los tiempos gramaticales, a excepción de los tiempos perfectos continuos, que no los metimos ahí, pero ya les explico en qué consiste el auxiliar del perfecto continuo. O más bien, el auxiliar del perfecto continuo en presente, pues es have been. Son estos dos, have been. Y si es en pasado, pues es had been.
Entonces, esa es la gran diferencia entre esos dos tiempos gramaticales. Y verbo en ing. Entonces, ¿qué es lo principal que tienen que mirar acá? Identificar tiempo gramatical en el que les están hablando por medio de los auxiliares. Y estar seguros a qué tiempo gramatical debe pasar en el indirect speech. Eso suena todo bastante enredado, pero ya vamos a volver a hacer el proceso como lo hicimos con las oraciones. Adicional, y por último tenemos acá algo que se llaman time expressions o time references. Estos time references son la forma en cómo nosotros encontramos expresiones de tiempo en las oraciones, en direct speech, y cómo debemos pasar esas mismas expresiones a indirect speech. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar cuál es la palabra que nos están dando entre este listadito y luego al frente encontraremos cómo se dice esa misma o cómo debemos referirnos a la misma en indirect speech. Entonces ya vamos a ver un ejemplo con eso. Por ejemplo, bien, aquí ya empieza el trabajo que van a realizar ustedes. El primer punto consiste en pasar de direct speech, que están estas oraciones acá, las pasamos o las vamos a pasar a indirect speech. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Por acá, voy a ubicarme yo acá en la primera. Voy a hacer 3 ejemplos de las 18 oraciones que ustedes deben pasar ahí. Entonces, yo voy a hacer únicamente 3 ejemplos. Bien, entonces, recuerden que siempre, que yo les dije, siempre debemos identificar quién es la persona que nos está dando la información. En este caso, no van a tener que hacer ese paso porque aquí ya les están dando la persona, el pronombre personal de la persona que me está dando la información. Entonces, todas ya tienen eso, vean. Aquí será she, aquí la información la dio he, she, he, y así sucesivamente. Todas ya tienen esa parte. También tienen la parte de el said. Recuerden que hay una parte que es said y la otra puede ser told me, y hay una tercera que entra acá que es el ask me. Ask me. Entonces aquí ella dijo, ella me contó o ella me preguntó. Ask es el verbo que utilizamos para preguntar, para decir que alguien preguntó. Entonces, preguntar en inglés es ask. Y en pasado, pues era asked. Entonces, como ya tenemos estas dos partes y no tenemos que preocuparnos de estas, ¿cuál es la parte o la palabra que sigue que yo les dije que debía estar obligatoriamente en la oración de reporte de speech? ¿Qué palabra es? Según sus apuntes, ¿cuál es la palabra que les di? Will have, no. Estás viendo en futuro. Bien, es el that. El that. Muy bien, Manolo. Pilas. El told me, yo ya les dije que está acá, vean, es el mismo said. Aquí, por aquí está told me y en otras está es asked me. Entonces, en eso ya no nos tenemos que fijar. Nos fijamos a partir del that. Es decir, como si estuvieran haciendo una plana, todas estas oraciones, bueno, a excepción de una, todas iniciarán con el that. Entonces, inicio con mi palabra that. Lo siguiente que yo voy a hacer es empezar a cambiar mi oración, la oración que me dieron en direct speech, ahora sí empiezo a cambiarla a indirect speech. ¿Cómo empiezo a hacer eso? Primero, tengo que identificar el tiempo gramatical en el que se encuentra la oración para después sí mirar a cuál otro es el que la tengo que pasar. En este caso, mi oración dice, he was studying yesterday. Tengo, después del pronombre, el verbo was y el verbo principal de mi oración termina en ing.
Eso quiere decir que en qué tiempo gramatical me están hablando, si estoy utilizando el was como auxiliar. ¿En qué tiempo gramatical estaría hablando? Busquen en su tablita, muy bien. Bien, chicos, en past continuous, muy bien. Cuando ya sé que me están hablando en past continuous, puedo mirar o bien acá en la tabla que me dan acá en la misma guía o en la que ustedes tienen en el cuaderno que yo les di de indirect speech. Y nos dicen que de past continuous, véanlo acá, past continuous debe pasar la oración a past perfect continuous. Entonces, vean, aquí también están utilizando el was y aquí están utilizando también el verbo con ing. Entonces, como para guiarme yo qué es lo que debo hacer, me dice que para pasarlo al pasado perfecto continuo, lo que hago es cambiar el auxiliar. Aquí está utilizando was y pasaré a utilizar auxiliares had been. Had been. Y si me fijo en el verbo, los dos verbos terminan con ing, es decir, que al verbo no le tengo que hacer ningún cambio. Hago el cambio únicamente en el auxiliar que estoy utilizando. Paso de utilizar was a tener que utilizar had been. Entonces, quedo con eso y voy a mirar mi oración. Entonces, voy a empezar a cambiar mi oración. He, paso el he tal cual como está acá. Entonces, he. Y como ya no tengo que utilizar el was, tengo que utilizar es el had been. Entonces coloco los dos nuevos auxiliares para hacer el cambio de tiempo gramatical. Had been. El verbo yo había dicho que tenía que quedar igual porque en los dos lados estaba con ing al final. Entonces queda igual. Studying. Y me está diciendo yesterday. Yesterday. Recuerden que tenemos unas expresiones de tiempo y que la expresión de tiempo cambia según este cuadrito que tenemos acá. Entonces voy a buscar donde me dice yesterday y voy a colocar la expresión que me dan al frente. Entonces ya no será yesterday, sino será the previous day o the day before. Cualquiera de las dos está bien. Entonces digamos que yo voy a colocar the previous day. Previous day. Y de esa manera realicé el cambio de mi oración de direct speech a indirect speech. ¿Sí es claro el proceso que llevé a cabo para poder hacer ese cambio, chicos? ¿Sí se fijaron en todo lo que yo busqué para poder hacer el cambio? ¿O no le están poniendo atención? Bien, voy a hacerlo ahora con otra oración que es una pregunta. Nosotros no vimos preguntas y no están prácticamente incluidas en el indirect speech, pero igual las hacen. Entonces, voy a desarrollar la de la pregunta para que ustedes vean cómo se hace ese tipo de preguntas. Entonces, es la número 9. Ah, no, mentiras. La que yo voy a desarrollar es la 7. Esta de acá. Entonces, tengo la pregunta, what should I do about it? Entonces, esa es la información que me están transmitiendo a mí. What shall I do about it? Entonces, ya sé que tengo las dos palabras iniciales, ya no tengo que buscar quién me dijo la información y ya tengo el ask. Entonces yo les dije como si estuvieran haciendo una plana, después o lo primero que van a escribir es that. That. Cuando ya tienen el that, ahora sí vamos a mirar en qué tiempo gramatical está la oración para poder mirar a qué tiempo gramatical la cambio. Entonces, en este caso,
El auxiliar con el que cuento es el shall. Shall. ¿Por qué sé que ese es el auxiliar? Porque después de la WH question siempre va a ir el auxiliar en una pregunta. Entonces, por eso sé que ese es el auxiliar. Entonces, voy a mirar de shall a qué tiempo gramatical debe pasar o a qué auxiliar debo cambiar. Entonces, por acá me dice que de shall debo pasar a should. Entonces me fijo en la oración que tengo y cómo hicieron ellos el cambio. Vean, la pregunta es bastante similar. What shall I do? Y la transformaron en he asked me what he should do. Entonces, vean, paso de ser una pregunta a ser una afirmación porque aquí ya no hay pregunta, vean, ya no hay signo de pregunta. Es decir, que cambie el formato de pregunta para convertirlo en una afirmación. Entonces, ¿qué hago? Exactamente lo mismo. Sé que de shall debe pasar a should. Entonces, comienzo acá con la WH question. What? Ahora, esto por favor apúntenlo en algún lado, en el cuaderno, en algún sitio importante porque va a ser clave para la guía. Cuando a nosotros en la oración o en la información que nos están entregando se encuentra el pronombre personal I, que es primera persona, cuando tenemos este pronombre personal dentro de nuestra oración, como por ejemplo en estas que está encabezando, lo que nosotros debemos hacer cuando la pasamos a reporte de speech no es colocar I, porque ustedes no son las personas que van a hacer la acción en esa oración. Si ustedes dejan el I, es como si la información que ustedes están transmitiendo la estuvieran transmitiendo ustedes en primera persona y no que la estuvieran contando de alguien más. Entonces, este I queda inmediatamente reemplazado por cualquiera que sea el pronombre que estén utilizando acá cuando inicio mi oración del reporte de speech. Tengan eso súper en cuenta en el momento de desarrollar la guía. Entonces, como no puedo poner el I, automáticamente pongo este mismo he ahí en la oración. What he, y ahora sí comienzo. En una oración afirmativa, comienzo con el pronombre personal, no con el auxiliar, por eso sigue después del what. He, y coloco, hago el cambio del auxiliar. Ahora sí, shall. Entonces debe pasar a ser should. What he should do about it. Eso queda igual. Por lo general, todo el complemento de las oraciones queda igual, a no ser que tenga una expresión de tiempo de esta manera, que ahí sí la cambiamos, pero acá no. Aquí no la hay. Entonces la dejamos igual. What he should do about it. Y no le pongo signo de pregunta porque yo la convertí en una afirmación. Entonces, ahí ya realicé mi cambio de direct speech a indirect speech. ¿Claros o un poco más claros los procesos que sigo yo para saber cómo hago el cambio, chicos? Ok. Y voy a hacer un último ejemplo. Pilas y atentos porque ya no hago más ejemplos. Deben memorizar cuál es el proceso que hacen para poder pasarlas. Esto ustedes lo pueden hacer siempre y cuando se apoyen en las tablitas de los auxiliares para poder identificar tiempos gramaticales. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, vamos a hacer la 10. Entonces, vuelvo a empezar. Siempre empiezo con la palabra that. Entonces, that. Escribo la palabra that.
Ahora necesito ir a mi oración a ver qué auxiliares tiene para poder identificar en qué tiempo gramatical está. Entonces, el auxiliar que tengo es have, tengo have, been, y el verbo va con ing. ¿De qué tiempo gramatical es el auxiliar have? ¿A qué tiempo gramatical pertenece? Al present perfect, muy bien. Entonces, ya sé que tiene que ver con un tiempo perfecto, pero me están agregando aquí otro auxiliar que es el been, y tengo el verbo con ing. Si tengo el verbo con ing, quiere decir que estoy hablando de algo que es progresivo o continuo. Entonces, perfect, continuo, continuous. Present, perfect, continuous, porque el verbo está con ing. Entonces, el have solito pertenece al tiempo perfecto, al presente perfecto. Como tiene been y tiene el verbo con ing, se convierte en present perfect continuous. Entonces, debo ir a mi tablita, que está aquí en la guía, a ver de present perfect continuous a qué tiempo gramatical debe pasar. Entonces lo busco. Present, aquí es present continuous, present, perfect, simple. Este no es. Entonces sigo acá. Aquí sí. Present, perfect, continuous. Entonces ya tengo acá el tiempo gramatical y me están diciendo que debe pasar a past, perfect, continuous. ¿Listo? Entonces, debo hacer, ese es el cambio que debo hacer. Vean los mismos dos auxiliares acá, los que tengo abajo en mi oración, y el verbo también va con ing. Entonces, ¿a qué auxiliares debo cambiar? Miro la otra oración. Entonces, este have been debe cambiar o se debe convertir en had been. Y el verbo, vean que en los dos casos se trabaja igual. Entonces los dos tienen ing. Por ende al verbo yo no le tengo que cambiar nada. Únicamente tengo que mover los auxiliares, cambiar los auxiliares que utilizo. Eso quiere decir que me devuelvo a mi oración, por acá, y voy a empezar a pasarla. Entonces, tengo pronombre personal I. ¿Paso ese I igual o le tengo que hacer algún cambio? Muy bien, Angie, gracias. Se convierte en she. Recuerden que cada vez que ustedes se encuentren en esta oración que está completa, encuentren I, automáticamente se cambia a she. Ya les explico por qué se hace ese cambio. Entonces, coloco este mismo she, lo coloco después del that. She. Ahora sí voy con mis auxiliares. Entonces, habíamos dicho que el have been tiene que pasar a ser had been. Had been. Entonces coloco el had, agrego el been, que es el mismo que está acá. Copio el verbo igual porque vi que no tenía que hacerle ninguna modificación ni cambio al verbo. Entonces, waiting. Entonces, she had been waiting for ages. Entonces, me fijo por si las moscas que no se encuentren dentro de las expresiones de tiempo. Entonces, reviso por acá, y no se encuentra la palabra ages. Entonces, coloco o dejo exactamente lo mismo. For ages. Y de esa manera ya volví a convertir otra vez otra oración a reporte de speech. Si ustedes se dan cuenta, yo hasta el momento no he tenido que traducir absolutamente nada. Ni he nombrado palabras en español. Únicamente estoy fijándome es en los auxiliares. Los auxiliares son la clave para identificación de tiempos gramaticales. Entonces,
si sé cuál es el auxiliar y si sé cómo tiene que ir el verbo en el tiempo gramatical, ahí ya estoy o lo puedo identificar. Entonces, para eso les va a servir esa tabla de resúmenes de tiempos gramaticales que nosotros hicimos. ¿Listo? ¿Un poco más claro el proceso, chicos? Ya sé que Angie y Manolo me entendieron. ¿Todas siempre van a comenzar con that? Sí. La única que no va a comenzar con that, la única que no va a comenzar con that es esta de acá. La número 9. Es la única que no va a iniciar con that ni va a tener that en la oración. Esa es la única. De resto todas con that. Listo. ¿Sí es claro, chicos? Recuerden el proceso. En el proceso está la clave para poder identificar. Bien. Entonces, recuerden que acá nada de traducción. Ustedes no necesitan traducir las oraciones absolutamente para nada. Bien, vamos con los dos puntos que vienen, que son los que son más corticos que el anterior. Entonces, este primero, este segundo ejercicio más bien, o este segundo punto del ejercicio de la guía, lo van a desarrollar ustedes de manera súper autónoma. Esto de acá es un texto en el cual me están pidiendo que escoja cuál es la palabra adecuada para continuar. ¿Eso de qué depende? Del tiempo gramatical en el que me estén hablando. Es decir, que todo este texto de acá es pura identificación de tiempos gramaticales. Elegir si, por ejemplo, van a trabajar el past simple o el past simple del verbo to be. Entre si vamos a trabajar un verbo que se encuentra en participio o si más bien vamos a trabajar algo que se encuentra en pasado perfecto continuo. Aquí no les puedo ayudar yo porque no hay clave. Esto ya es de puro estudio que ustedes hagan para saber qué es lo que les están diciendo y cómo debe completarse de manera adecuada. Entonces, aquí en ese punto sí no les puedo ayudar yo. Pero el tercer punto es el más fácil. Entonces, aquí únicamente seleccionar cuál es la opción que ustedes eligieron, ¿no? Entonces, únicamente dando clic sobre la palabra. Y la que queda seleccionada es la que tiene el cuadrito amarillo encima. Listo. Y el tercer punto, que es, este sí es mucho más fácil, más mogollo de hacer, por decirlo de alguna manera. Este punto se hace de la siguiente manera. Entonces, si ven que hay unas palabras en negrilla al final, lo que nos están pidiendo es que transformemos esas palabras o que las pongamos como se dirían o cómo nos referiríamos a esas palabras en reported speech. Entonces, aquí por ejemplo, last night. Si yo voy a colocar la respuesta, vengo aquí a la tablita que me están dando y donde me dice last night. Last night. Entonces no encuentro last night, pero encuentro last Saturday. Last Saturday. Entonces es únicamente hacer el cambio. En lugar de Saturday sería night y quedaría exactamente lo mismo. Y me dice que puede cambiar a the previous Saturday, the Saturday before, por cualquiera de esas dos. Entonces, digamos que yo voy a elegir the previous Saturday. Pues el Saturday no, porque aquí no lo aplicamos, pero entonces aquí me dijeron last night o last week, cualquiera de los dos, sería como the previous night. The previous night. No se asusten si se les esconde la palabra porque es que no hay el espacio para poder alargar más el espacio de respuesta. Entonces no se asusten si se les esconde la otra palabra porque ahí está. Entonces sigue estando ahí. Listo. Y me fijo en las otras. Entonces si aquí tengo today, pues voy a ir a mi tablita a buscar dónde está today. Entonces today.
y se cambia o cambia por that day. Entonces voy a mi tablita, a mi guía y coloco eso, that day. Listo. ¿Claro ese tercer punto, chicos? Entonces, en eso es en lo que consistiría el trabajo de esta semana. Guía de reporte de speech y la guía que corresponde al crosswords. En las dos de hecho, recuerden que ustedes tienen 2 intentos para poder hacerlo, es decir, si la nota les dio excesivamente baja en el primero, hagan el segundo intento, tienen 2 veces para poder hacerlo. Entonces, y entre las evidencias, obviamente me van a enviar el pantallazo de la calificación que obtuvieron en la guía. Entonces, ¿ya pusiste el link de la actividad en Classroom? No, no lo he puesto. Aquí lo voy a poner de una vez para que ustedes puedan ingresar. Entonces, por acá me dirijo yo. Recuerden que cada uno tiene su usuario y contraseña de esa página, ¿no? Para poder ingresar. Entonces, ¿dónde están? Acá. Entonces, esto quedará en la misma semana 7. Misma semana 7 que estamos trabajando. Acá. Vean. 32 personas de 20 han presentado los apuntes que eran para el martes antes de las 5 de la tarde. Quiere decir que únicamente esas 32 personas que enviaron su trabajo son las que participarán por los 2 puntos de la portada para el examen final, ¿no? Entonces, acá vamos a decir editar. Y aquí ya van a tener el link. Entonces, activity. Por acá, para el link de la videollamada y acá. Profe, una pregunta. Dime, ¿Hasta cuándo tenemos plazo para enviar la actividad? ¿A qué horas? van a tener plazo para enviarla hoy hasta medianoche. ¿Listo? Listo, gracias. Desarrollo las 2 guías. Que ya fueron asignadas. No se vayan a desconectar porque yo no he llamado lista, ¿no? No he tomado asistencia. Que ya fueron asignadas. Y tomar los pantallazos. Listo.
Entonces, aquí ya quedan con el link, el usuario y contraseña sí, ya lo tienen ustedes y van a tener plazo hasta el día de hoy que estamos a September the 2nd hasta las 23:59. ¿Listo, chicos? Entonces, ya quedan aquí las instrucciones. Bueno, de hecho ya saben ustedes cómo ingresar. Y por acá igual lo dejo al lado de la videollamada. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas de algún tipo? Sí, ya estamos en octubre. Ya me estabas haciendo dudar de la fecha. Sí, claro, ya estamos en octubre. Ya es Halloween, diciembre, perdón, noviembre y diciembre. Ya se acabó esto. Entonces, ya queda todo acá, tomar asistencia y pueden irse a empezar a trabajar. Yo puse septiembre, ¿en serio dije septiembre? Sí, dejé septiembre, tienes toda la razón. Acá. Listo, 2 de octubre. Gracias por avisarme. Bien, asistencia ahora sí por acá. Ta, 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 ta. Sonríen por favor para la foto de asistencia. Ahí sonríe, están todos amargados hoy. ¿Qué pasó? Qué horror, chicos, qué horror. Bien. Bueno, chicos, si no hay dudas ni preguntas, esa sería la actividad que van a desarrollar. Entonces, hasta aquí podemos dejar la videollamada y pueden irse a trabajar. ¿Listo? Que tengan buen día. Nos veremos ya hasta dentro de 2 semanas. Que descansen. Si tienen trabajos pendientes, adelantarlos. Aprovechen el tiempo, pero descansen también. ¿Listo? Bye, bye, chicos. Buena semana de receso. Bye, bye. Bye. Ok. Juan Camilo, Camilo, Camila, Cristian, Yuren, ¿alguna pregunta, chicos? Bye, bye. Profe, Dime. yo le iba a preguntar, profe, es que, bueno, ya le escribí por el WhatsApp, era que si todavía no se sabía si ese año íbamos a entrar a clases presenciales o algo. No, Chinis, este año es imposible retomar clases presenciales. Ah, vale. Y profe, y todavía no se sabe qué día de noviembre salimos. Sí, eso yo ya lo informé en la reunión.
Ah, profe, es que no pude entrar a la reunión. Ay, ay. Ustedes están saliendo aproximadamente la semana de el 15, entre el 16 y el 20 están saliendo, dependiendo de qué tan al día se encuentren en la entrega de trabajos y vayan pasando materias. O Depende sea, que de eso, ¿no? lo que están al día salen Eh, el 15. Yuren, ¿qué pasó contigo? A todas estas que te tengo acá, ¿qué pasó contigo con las materias transversales? Ah, profe, esas materias yo no las vi. Pero tú sí estabas en lista, Sí, pero no las vi pero ¿por porque qué no las viste? porque no tenía celular, computador ni nada de eso. ¿Y tú sí reportaste eso? Porque a ti te No, van a profe. aparecer en el boletín como perdidas. Sí, yo ¿cómo es que no reporté eso, profe? O sea que a ti te toca ponerte ahorita después de semana de receso, te toca ponerte a hacer todas las recuperaciones de esas materias, ¿no? Sí, Entonces, profe. y de todo lo que tengas pendiente. Entonces, pilas, pilas. Vale, profe. ¿Listo? Bye. Vale, gracias. Ok. Hola Rojas, ¿tienes alguna pregunta, duda? ¿Tienes alguna duda, Felipe? Profe, pido disculpas, es que yo no tenía eso de usuario y eso me... Claro que sí te pide un código de grupo. Entonces, espérame a ver acá. ¿Y tú te registraste ya? Pero mira que tú ya estás registrada. Yo los registré a ustedes. Si la lista está así ordenada es porque yo los registré. Mira, ahí está tu usuario y contraseña. Tomas, por favor, apuntes de usuario y contraseña y con eso son con los que ingresas. ¿Listo? Pero ya queda por fuera de concurso, ya no participa para los dos. Sí te la recibo, obviamente, porque igual es parte de la nota, pero queda fuera de concurso para los 2 puntos, ¿listo? Porque eso sí era hasta el día, ¿qué? Martes a las 5. ¿Ok? Entonces, si tienes algún problema con la entrada, me avisas por WhatsApp, ¿listo? Ok. Bye bye.